En este tiempo de espantoso espontaneísmo, vale la pena hacer un esfuerzo por contribuir a darle valor a la memoria afectiva. En general, en los libros de historia aparecen algunos grandes hechos o acontecimientos, pero no aparece la historia afectiva. Y es bien importante en este momento, darle importancia a la memoria afectiva, por cosas que más adelante voy a decir. Corría el año de 1978 y un muy jovencito y muy delgado Gerardo Bleier fue a CX30 a entrevistarse con José Germán Araujo. Y entonces, mientras esperaba, curiosié. Allí se despertó mi interés por el periodismo, que dura hasta hoy. Y en el estudio estaba un Jorge de Nevi conduciendo un programa que mi madre admiraba porque decía, es como un oasis de cultura en un mar oscurantista. Así que te quería contar esa anécdota, porque claro, vos cuando te esforzabas y llevabas textos y entrevistabas personas, estabas hablándole a un público y tenías conciencia de que estabas... Y hablando todo con doble sentido, ¿no? Dado que no se podía hablar, siempre tratando de pasar subliminalmente algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, había un español llamado, recuerdo muy bien, se llamaba Paco, o se llama Paco Martín, cantaba, y cantaba igual a Serrat. Pero igual, ¿no? Obviamente lo imitaba y no muy bien, debo decir, ¿no? Pero entonces yo lo presentaba como Serrat estaba prohibido, y yo lo presentaba como, vamos a escuchar a Paco Martín, el parecido. ¿No? ese mundo de las guiñadas, ¿no? Claro, ese fantástico mundo de las guiñadas. Le quedó como el parecido. ¿Y de dónde sacaste eso del parecido? Me decían mis amigos, ¿no? Ese fantástico mundo de las guiñadas es bueno para el arte, porque le obliga, para todas las formas de la expresión artística, porque obliga a esforzar la imaginación, a trabajar no solo el lenguaje literal o muy vulgar, ¿no? Esquemático, pero, claro. Pero también estaba el tema del peso de la ausencia de libertad y del miedo, ¿no? Recuerdo un día que creo que asumía el Goyo o Aparicio Méndez algunos, y desde las ventanas del Palacio Salvo veías... el edificio, la casa del presidente. Lo veías la casa a de gobierno ellos haciendo. Claro, claro. Además llovía, un día feísimo, y era el día de la primavera. Entonces yo hice, lamento no haberlo guardado, como no guardo nada, un informe acerca del tiempo y de la primavera, ¿no? Pero estaba todo hablando del tiempo que yo veía. Y yo decía, desde acá donde estoy, veo por las ventanas, pausa. Me lo escribí todo porque dije, acá una palabra, ¿no? Pausa, como llueve. El día está realmente horrible. Entonces seguía metiendo palabras, era fácil identificarlo, ¿no? Dejemos aquel tiempo de la valentía, del ingenio, de la creatividad y del miedo. Te voy a llevar a un lugar diferente. En aquel tiempo el humor podía ser una ofensa, como expresión, como crítica de
de la anécdota, de la nada, que era el discurso en los medios, el discurso político. Y era un instrumento casi que de sanación, o podía convertirse, como siempre, el humor en un instrumento de sanación. Yo estoy sintiendo, y lo he hablado con algunos entrevistados, porque me parece que tenemos que prestarle mucha atención al problema, que el vacío cultural en el que estamos habitando en este momento del mundo le da de nuevo al humor una significación transgresora que puede ser sanadora, hasta para desdramatizar a veces el escándalo de ese vacío cultural. Sí, le podría dar, no le da, porque el humor no está cumpliendo con esa función. Básicamente el humor que nosotros vemos, no estoy hablando solo del Uruguay, Sí, estamos hablando a nivel casi universal. Digo, bueno, yo no conozco qué humor se hace en Turquía, por ejemplo, pero digo, el humor tiene que ser una forma de justicia, de todo tipo. Hasta del mozo que no te atiende en el bar, ¿no? Justicia en el sentido de crítica de las costumbres, crítica de... Pero más que eso, ¿no? Todo lo que pasa con las libertades, las ausencias de libertades que existen en el mundo, todo eso el humor tiene que contestar. En cambio, el humor se ha puesto al servicio de los que tienen los canales, los dueños de los canales, los dueños de las radios. Entonces, los dueños de las vidas a veces. Sí. En algunos lugares, ¿no? Donde la concentración... Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, no estoy diciendo con esto que nosotros lo hiciéramos, pero comparando te voy a decir que hay diferencias muy grandes, ¿no? Muy grandes. ¿A qué adjudicas esta crisis cultural? Porque hay que hablar de crisis cultural porque estamos viviendo una crisis cultural cuando, paradójicamente, los instrumentos tecnológicos para facilitar el acercamiento de los individuos en el proceso de formación de su personalidad al vasto universo de la cultura universal están más disponibles que antes, que había que ir horas a una biblioteca, por ejemplo, para encontrar... Claro, sí, y el problema de la cultura es un problema de los estados, el Estado, no digo de los gobiernos, sino todos los países. Si en un país falta petróleo, hay que comprarlo, hay que estimular que ese petróleo salga de la tierra si es que lo hay, ¿verdad? El arte, que es el único, está demostrado, el único camino posible de salvación que existe, tiene una notoria falta de estímulo. En todas partes, ¿no? Ayer estaba leyendo una nota en donde en Estados Unidos el gobierno de Biden va a invertir, o tiene un proyecto de invertir, una cifra sideral para estimular las artes. Aclaremos que ahí va comprendido también la industria del arte, que es una porquería, digo. Hay algunas partes, sí. Pero hay un teatro fantástico que nosotros no conocemos y no vemos en los grandes televisión, medios, ¿verdad? Ahí va todo, todos van a tener algo, o sea que es todo el arte como industria ramplona y el arte como industria profunda. Y entonces yo creo que la desatención que se tiene, y ahora sí hablo de este país, con todo lo que significa el arte, y quiero englobar también
los años en que el partido que yo voté y seguiré votando probablemente, el Frente Amplio, tampoco hizo. Digo, no hizo lo que debería hacer, no invirtió lo que debería invertir en arte, ni le dio el valor, digamos, dignificó al artista, ¿no? Los artistas uruguayos son todos unos muertos de hambre, eso dicho en el mejor de los sentidos. En el No más tienen cariño, hambre, con la más no cariñosa. tienen que comer. ¿Sí, sí? Entonces, de ahí ya tú ves que yo tuve la gran suerte de poder hacer una gira con una obra muy buena con Julio Calcaño por el interior. ¿Qué actor? Por favor, mejor amigo todavía que actor. Y hicimos una gira muy buena y Antel tenía interés no ir exactamente a las ciudades centrales de cada departamento, Sino pueblos. sino pueblos chicos, lugares, ¿no? No capitales del departamento. Entonces, no sé cuántas funciones hicimos, pero creo que unas 50, en lugares que nunca había ido el teatro. Te menciono una porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Fuimos a Míguez. No sé si conoces Míguez, Sí. yo no lo conocía. Sí. Hicimos la función en un cine en estado deplorable desde el punto de vista de que no había sido revocada las paredes, ni pintado, ni nada por el estilo, pero se hizo una buena función. Y antes de la función vino un muchacho mayor que Liceal, tendría 20 años, y dice, ¿podríamos hablar con ustedes después de la función? Sí, pero ustedes pueden hablar con nosotros, pero ¿quiénes son? Y dice, somos el grupo de teatro de Míguez. Ah, bueno, el grupo de teatro de Míguez tenía 20 integrantes, dirigidos por nadie, dirigidos entre ellos. Imagínate que no tiene, bueno, algún profesor les daba alguna mano, y esto me lo encontré en todos lados donde fuimos, en todos. Entonces, ¿cómo puede no haber, si hay acá artistas que se están muriendo de hambre, gente que puede realmente, mira, no es tan lejos, pero aunque fuera lejos, no hay dinero para pagar un profesor? Bueno, entonces después no me digas el estado de la cultura, porque la cultura que tienen ellos es la cultura de Netflix. Eso piensan que es la cultura, y lo que da Netflix es toda una porquería. Una película, ¿no? Me he preocupado de ver qué es lo que se da, son todas cosas horribles que deforman la cabeza de la gente de la misma manera que todos los medios lo están haciendo, ¿no? ¿Sabes qué? He pensado mucho este problema, he estudiado mucho, y yo no quiero robarle a esta entrevista espacio para este problema, porque quiero hablar de otras cosas que giran alrededor. Ya vas a ver, enseguida venimos a ese tema. Pero no puedo, al sentirte, hasta por una cuestión de sensibilidad, no puedo dejar de decir que hay un enorme drama en los estados nacionales que no tienen una escala de recursos como Estados Unidos y Alemania, que son el 70% de los estados nacionales del mundo, en encontrar formas de transferencia real de recursos orientados a la producción de arte, a la formación de los ciudadanos, y sobre todo aquellos que tienen curiosidad e inquietud, como en este caso, del arte. Y eso tiene que ver
con estructuras burocráticas que concentran el poder, y si lo hicieran de otra manera lo pierden. Si el recurso va directamente a formas de la sociedad civil de autoorganizarse con una dirección y un control en cuanto hay recursos públicos, y ese es el problema más grave que hay en la implementación de las políticas culturales. Bueno, pero es un tema de concepto. Por ejemplo, si no hay médicos, no existe la medicina en el país, entonces la gente va muriendo porque no tiene atención. Por lo tanto, se pone una facultad de medicina. Pero lo que no han entendido los estados es que la gente también muere por no tener el arte como respuesta. Como instrumento de sanación del espíritu. Sí, pero es que es importantísimo. Sí, no solo eso, sino que además, ahora tengo que ir a una pausa, pero sino que además una sociedad cuanto más culta, más dinámica es productivamente, más riqueza genera. No tengas duda. Y por lo tanto, el problema de la cultura no es solo, y del arte, no es solo un problema abstracto o de intelectuales que demandan, sino que es un problema de la capacidad completa de una sociedad para reproducir sus valores y seguir existiendo. Enseguida volvemos. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agro uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. El teatro es un género, una forma de expresión artística a la que cada tanto se da por muerta. Naturalmente las tecnologías audiovisuales han tenido un tan monumental desarrollo y una reducción tan alta de sus costos, incluso hasta los costos de producción, tan importante, que eso estimula a alguna gente a decir, bueno, será el fin del teatro. Durante la pandemia en el mundo,
hubo un proceso de intensificación de la insularidad de los individuos aislados en sus cápsulas, ¿no? Sin embargo, el teatro es ese lugar, así como algunos recitales de música en escala reducida, de músicos, es ese lugar en el que la afectividad humana se encuentra. Creo que no hay ninguna otra expresión artística que logre generar eso de el cuerpo a cuerpo. ¿Crees que eso puede salvar al teatro? Sí, nunca me he explicado realmente cuál es el origen de esa necesidad. Que existe es claro. Nunca fue posible de sustituirla con nada. La televisión era lo que iba a matar, sin embargo, la gente necesita ver, ¿no? La necesidad de ver de pronto un sábado de noche una tragedia o un drama de Chekhov, por ejemplo, acerca del sinsentido de las vidas de esos individuos. Sin embargo, yo voy, pago la entrada y necesito verlo. Y con eso obtengo respuestas. ¿Por qué? No lo sé. Sé que es imprescindible tanto como ir a un museo y ver una exposición, y hay un regocijo en cosas que de pronto ni siquiera entiendo del todo, ¿no? Pero sí, la necesidad es la misma que se tiene de sanación, ¿no? Y el teatro produce eso, y lo produce a un nivel mayor que el cine, porque si bien va más gente al cine que al teatro en el mundo, el cine está demasiado confundido con la industria. Es decir, la mejor película es la que da más plata. Y eso es inaceptable como lógica para... Claro, como lógica. En algún momento los individuos pueden tener necesidad de entretenerse y por lo tanto consumen entretenimiento. Pero hay otros momentos en que la búsqueda de sentido, de afectividad, que está en el origen de nuestra naturaleza humana. Sí. ¿Por qué ¿no? Es como el erotismo, como el amor. La necesidad de ver a Hamlet dudando a ver si va a matar o no a ese individuo que tendría que matar, esas dudas que se reflejan en esa personalidad, puede tener que ver con dudas no de que yo vaya a matar a mi tío, sino de las dudas que tengo con respecto a toda la existencia, ¿verdad? El día que eso desaparezca, me refiero la posibilidad de que esa relación no exista, es que realmente estamos en problemas. Estamos en vías de estar en problemas serios, ¿no? Porque creo que hay una gran confusión de roles, de qué es lo que tiene que haber, qué es lo que tiene que dar el teatro, qué tiene que expresar, ¿no? El dinero hoy en día es la respuesta más inmediata de la mayoría de los individuos con los que yo he tratado en toda mi vida. Digo, como saben mucha gente, yo viví toda mi vida de la televisión. Era mi forma de vida, ¿verdad? No se hablaba más que de dinero, nunca se habló más que de dinero, salvo algunos individuos. Esos individuos contribuyeron. Sí, los podés contar con los dedos de la mano. Y si no, hoy en día, cuando a mí me preguntan, tal programa es bueno, me preguntan. Como un especialista en televisión. Como especialista. Y mi respuesta es siempre la misma. Mostrarme los ratings. Te digo si es bueno de acuerdo al rating que tiene. Porque eso es lo que yo aprendí.
tiene 58 de rating. Es buenísimo. El contenido es lo de menos. Y eso, el rating significa dinero. Por eso me regocijo cuando a algunos de estos mercaderes les va mal. No quiero andar... No importa, por supuesto. No, quiero dar nombres. Quiero decir, no quiero andar dando vueltas. A Tinelli le va mal. Le va muy mal en la Argentina y le va muy mal en Uruguay. Entonces, eso te abre una lucecita de esperanza con respecto a decir, los canallas también mueren. Sí, además yo creo que hay demasiada gente que no comprendió que el tiempo del individualismo radical para la sociedad en su conjunto está muriendo. No naturalmente para algunos individuos que incluso han adquirido la ideología del darwinismo social para legitimar su egoísmo individualista radical, que estoy viendo con sorpresa que son bastante más de los que uno, y alguna gente que uno diría, pero qué cosa más rara, una persona que por otro lado muestran cierta sensibilidad y sin embargo yo creo que es para autolegitimar su propio egoísmo que adquieren el discurso del darwinismo social, me da la impresión. Pero me parece que es lo que hablábamos recién, la crisis del individualismo radical también es el resultado de la necesidad de afectividad. Claro. ¿No? Y la afectividad no la encontrás en esa forma, en esos contenidos. No. Y esa absurda respuesta de decir, bueno, yo llego a casa y quiero divertirme porque ya tuve demasiados problemas durante el día. Esa no es una respuesta. No es una respuesta verdadera porque los problemas que tuviste en el día no desaparecen. No, al contrario. Es una forma de escapismo que además no lo resuelve, así que lo vas a tener al día siguiente. No. En cambio, si te elevás cultural y espiritualmente, vas a tener mejor instrumento para resolverlo, seguramente. Pero sí, yo tengo conocidos que van a teatro y todo lo más y me dicen constantemente, no, porque tal serie de Netflix. Son todas horribles las series. Yo intenté ver alguna. Ahora, en la pandemia intenté ver. No llegué ni a la cuarta. De una sola. No llegué porque están muy mal hechas. Todas están muy mal hechas. Dice, no, ahí hay grandes directores y todo. No es verdad, están todas estiradas, me voy a hacer muy antipopular con esto que digo, este idiota, ¿por qué no pruebo a hacer, a ver si sabe? Probablemente no sepa, pero puedo juzgar como espectador. No, es muy terrible eso. Bueno, ese es un instrumento de dinero. Netflix es una industria fabulosa y que hace, cada tanto, invierte dinero en una buena película. O en una buena serie. Y pierde plata ahí, como Roma, por ejemplo, que es una gran película y que la auspició Netflix. ¿Está? Pero es una por año. Es el mismo tema que hablábamos recién de colateral. Necesitan tener la legitimidad, ¿no? Claro, está. Y después salen y sí, la tenés que pasar y ver y decir, ¿y esto? ¿No? Yo te voy a decir, ahora que me acordaba de tu imagen, un flaco alto, estabas vos delgado también, muy delgado en aquella época, en el estudio de la 30, me hiciste acordar cuando hacías la crítica del estado de la cultura. Yo padezco, así, esto nunca lo dije, porque, en fin, no me gusta ponerme en el lugar del crítico, pero yo padezco de una manera terrible la televisión pública europea. Porque cualquiera que haya visto producciones de la televisión pública europea y lo mira ahora, y es que un medio público se ponga al servicio de la estupidización de la sociedad. Sí.
habla del nivel de la política de esos países. Es decir, habla del drama que estamos viviendo y le damos vuelta al tema de la concepción sobre la cultura, ¿no? Claro, sí. Cuando deberían ser los que digan, bueno, vamos... Por lo menos. A invertir en grandes programas, en grandes producciones, ¿no? Sí, por lo menos vamos a hacer referencia para que los individuos puedan decir, bueno, esto está de la estupidización, pero tenemos por lo menos un lugarcito donde ir, los padres, che, vean esto, más allá de que cuesta, cuesta hacer leer. Sí. Jorge, para terminar, primero agradezco enormemente. ¿Ya terminamos? Sí, toda tu obra. Es que pasa rápido cuando uno dialoga. Pero me interesa, por ese esfuerzo de ayudar a los jóvenes a saber que hubo antes cosas muy importantes. Y acá, ¿cuáles fueron tus maestros? Bueno, yo tengo dos grandes maestros. Uno fue Roberto Fontana. Ese fue para mí el tipo que me dio una línea de ética. La ética es fundamental, digamos, ¿no? Cómo te lleva a otras cosas, ¿no? Roberto Fontana y me dio todo lo que la línea de cómo hay que hacerlo, el cómo hacerlo, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, está muy relacionado, que no fue una maestra de teatro, sino de vida, que fue Inks Bayertal, que era una, ¿cómo decirlo? Ni ella sabía, se reía porque no sabía exactamente. Una profesora del cuerpo, digamos, ¿no? Pero sabía cómo definir todo su trabajo. Pero sí la filosofía, ¿no? Era un trabajo relacionado cuerpo y mente, ¿no? Las dos cosas. Y Fontana fue alumno de ella. Por lo tanto, se entremezcla. El nombre de esta mujer, que era alemana, influyó en el teatro uruguayo de manera decisiva, fundamental, aún en gente que no la conoce y no oyó hablar de ella, porque alumnos de alumnos han aplicado sus cosas. Yo dando clases me pasaba hablando de esta mujer, porque este ejercicio lo hacía con él, Bayertal y todo lo demás. ¿Tiene que ver con el dominio del cuerpo? Sí. En el momento y la mente. Y la mente. El cuerpo y la mente, ¿verdad? Entonces sí, tiene que ver con ambas cosas, ¿no? Y cómo eso te lleva a edificar un personaje cuando tenés que hacerlo en teatro, ¿verdad? Sí. Es una pena que, digamos, no... Hay gente que sabe mucho de esto, de este tema, pero ni cerca de lo que ella lo hacía con su personalidad, ¿no? Acá venían actores, por ejemplo, venía constantemente Alfredo Alcón a tomar clases con ella, porque en Argentina no había nada nunca, parecido, ¿no? Y otros actores argentinos venían a tomar clases con ella. Claro, no podían hacerlo siempre por razones de trabajo, pero apenas podían, venían y se hacían una escapada y estaban una semana, 10 días, ¿no? ¿Sabés que Beto Fontana, yo en un momento, como consecuencia por culpa tuya, para decirlo en broma, y de Milton Esquinca, que te hacía, y bueno, de otros, Salvador Puch, en un momento yo dije, bueno, tengo que desarrollar, si voy a hacer radio, y quería hacer radio, sigo creyendo que es el lenguaje, que es
una cosa maravillosa el lenguaje de la radio. No podés mentir en la radio. Y además, en televisión podés mentir. Y además pero en hay la un radio espacio, el espacio de la afectividad del lenguaje, de millón de años del lenguaje total. oral. Te Hay una sacan, magia del lenguaje sí, oral. te saca enseguida la gente. Que es una maravilla, sí, sí. Entonces me fui con Beto Fontana a estudiar. Claro. Y ahí aprendí un poco de respiración y... Claro, bueno. Que al final de cuentas es también, ¿no? El disponer de la potencia del cuerpo propio para entregar a los demás. Sí. Al final de cuentas, ¿qué es lo que uno hace Claro. cuando se toma la comunicación como un arte, ¿no? Claro, claro. Sí. La generosidad que tuvieron esas Por eso dos hablabas de personas, la ética. Sí, la generosidad que tuvieron conmigo. Las clases eran gratis en ese momento. Y digo, para estar 4 años, y cuando él vio que fue el curso primario, pero cuando él vio que yo me interesaba dirigir, me empezó a meter en el trabajo de dirección, como su asistente, como su ayudante. Y bueno, hice muchas cosas, hasta que terminé dirigiéndolo a él. O sea que... ¡Pua! ¡Qué lindo además! Sí, ¿no? Porque era qué miedo. Dice, qué miedo y qué lindo. Claro. ¿Y te fue bien? Sí, me fue muy bien, pero también por generosidad, ¿no? Porque él sabía interpretarme. Hasta la última obra que hice con él, por la cual le dieron el premio al mejor actor, El hábito del arte, que yo le di el texto. Cuando empezamos a ensayar, me di cuenta que él había tenido una concepción totalmente distinta a la mía del personaje, ¿no? ¿Vos lo escribiste? ¿Él lo leyó? Es una obra inglesa. ¿No? ¿De quién? Es... no importa, seguí con la Es sobre la vida del poeta inglés Auden. Sí. Y tenía una concepción totalmente distinta a la mía y cuando nos enfrentamos a que él ya había estudiado todo porque era muy disciplinado, tuve que empezar a ponerme en el rol verdadero de director. Y él se puso en el rol verdadero de actor. Es decir... darle órdenes al maestro. Exactamente. Pero y me ayudó en eso. Digo. Sí, te ayudó porque, Jorge, yo quería poner en evidencia en este diálogo que se puede participar, te vuelvo a agradecer que hayas estado, se puede participar del mundo de la vida ocupado meramente en la satisfacción de algunos goces pasajeros, como por ejemplo tener un buen auto, ilustrarlo los domingos. Ese es el mundo de los zombies. El mundo de los seres humanos demanda de esta generosidad de la entrega, del afecto, del arte, del amor. Si no, no vale la pena. Nos reencontramos, amigos, el jueves que viene.